las ciudades, ¿no? Estamos en un momento complicado en el cual hay un crecimiento urbanístico vertiginoso, muchas veces sin tener en cuenta una planificación más o menos lógica o racional. Estamos en una especie de partido de fútbol en el cual el balón es el mundo y los jugadores son el calentamiento global, la pérdida de los bosques, la contaminación, etc. A todo ello, obviamente, hay que sumarle temas de degradación ambiental, el problema del COVID, ¿no? Con el COVID en Europa, y entiendo que también en vuestro país, se ha puesto de manifiesto realmente la necesidad imperiosa que hay de conectar, ¿no?, con los elementos naturales, especialmente en las ciudades, ¿no?, donde vive la mayor parte de la población mundial. De hecho, en las ciudades hay problemas a mayores, como es la contaminación. Esto es Pekín a la derecha, como debería ser, y la izquierda, como realmente es, y el famoso efecto isla de calor, ¿no?, que hay un gradiente diferente en función de si en las ciudades hay más o menos vegetación. Es decir, en zonas con menos vegetación hay incluso 4, 5 o 6 grados de temperatura más. El crecimiento vertiginoso poblacional vinculado a las ciudades es patente en todos los continentes. Un ejemplo significativo es el de la ciudad de San Antonio, ¿no?, en Estados Unidos, donde la ciudad ha pasado de 790.000 habitantes en 1991 a 1,4 millones, es decir, ha duplicado la población en tan solo pues, 19 años. Por tanto, el esquema general es ciudades sobremasificadas, un aumento masivo de población, hábitos de vida inadecuados, mala alimentación, sedentarismo y la aparición de una gran cantidad de enfermedades que se denominan ENTs, que son enfermedades no transmisibles, que son las que generan la mayor parte de las muertes a nivel internacional. Por ejemplo, en España las ENTs son las que provocan el 92% de las muertes. Y las ENTs, según la Organización Mundial de la Salud, tienen tres causas: la globalización, el envejecimiento poblacional y una mala planificación urbana, un mal urbanismo. Por tanto, la cuestión es, haciendo un urbanismo que difumina toda la parte ambiental de las ciudades, o queremos un urbanismo más conciliador. ¿Hacia qué lado queremos ir de esta imagen? ¿Hacia una integración, como podría ser en su momento Central Park, o una degradación y un borrado total de la vegetación? Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? De hecho, la integración y la mejora ambiental en entornos urbanos está apoyado de forma transversal por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y concretamente el 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Por tanto, yo lo que voy a intentar trasladar son reflexiones y teorías y pilares conceptuales de lo que es la ecoplanificación o la planificación ecológica. Es decir, todo aquello que son estrategias y técnicas que combinan, por una parte, lo construido, la parte gris, la parte urbana, y por otra la parte más natural, la naturaleza. ¿Para qué? Como bien decía antes María, para buscar lugares para vivir que sean más enriquecedores, sanos y civilizados. Es decir, en cierta medida, resiliencia territorial. Este tipo de planteamientos o de ideas no es nuevo. Desde hace muchísimos años hay una gran cantidad de autores que están impulsando este tipo de estrategias, ¿no?, como Anne Speer, Jane Jacobs, Lewis Moore. Y hay uno en particular que veis en pantalla, que era un escocés que se llamaba Patrick Geddes, que era biólogo de formación y urbanista de profesión, que entre otros muchos planes de urbanismo en los que colaboró, trabajó en el de Tel Aviv, que es el que veis un poco en la pantalla, ¿no? Sabéis que a principios del siglo pasado, del siglo XX, la mayor parte de las ciudades también se diseñaban para dar cabida a los trabajadores de las industrias, ¿no? De hecho, se denominaban almacenes humanos, ¿no? Pues Patrick Geddes quería cambiar ese tipo de planificación urbana y quería que la vegetación no tendría un carácter meramente estético, sino que tenía que tener un carácter meramente funcional. Otros ejemplos significativos han sido las ciudades jardín de Eisenhower o esta de Moscú, los famosos dedos verdes, los Green Fingers de Copenhague, un proyecto de 1907 que todavía está desarrollándose, que busca una planificación de transporte, de movilidad, de verde, de crecimiento urbano, totalmente acorde a la realidad territorial, ¿no? Y hay un personaje que me gusta siempre comentar, ¿no?, que se ha muerto el pobre, que es un arquitecto británico que se llamaba Cedric Price, que es el que veis en pantalla, que le encantaba comer, ¿no?, y hacer analogías entre diferentes formas de cocinar y arquitectura o evolución urbana, ¿no?
Pues él decía que hay tres formas, ¿no? Tres evoluciones de lo que es las ciudades a lo largo de la historia que coinciden con tres formas de cocinar un huevo, ¿no? Hay, por ejemplo, la ciudad antigua, las ciudades, por ejemplo, medievales, que tienen una muralla, es como un huevo cocido, no hay conectividad ni conexión entre la parte exterior de la vegetación y la parte más urbana. Con la revolución industrial, hablamos del siglo XIX, se rompe ese cascarón, esa muralla urbana, y empieza a haber más conectividad entre la parte urbana y la parte verde. Y él dice que la ciudad moderna debería ser como un huevo roto, en que hay una hibridación en lo que es la parte natural y la parte urbana. Es decir, es una metáfora muy infantil, podemos decir, pero sumamente ingeniosa, ¿no? La ciudad como un huevo. Y lo que debemos hacer, por tanto, es caminar hacia diseñar, proyectar y gestionar este tipo de soluciones. Lo que está claro es que a nivel internacional hay una eclosión del verde en la ciudad, ¿no? Una eclosión que se ha puesto de manifiesto en diferentes actuaciones. Esto es Trafalgar Square, en Londres, cuando se hizo una exposición efímera de verde, de tepe, de césped, en la plaza. La cantidad de gente que la utilizó se multiplicó por 20, incluso hubo una demanda social para transformar la parte gris en la parte verde. No obstante, por la tipología de uso de la plaza, no pudo ser así, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en Madrid hace un par de años, cuando en conmemoración del 400 aniversario de la Plaza Mayor se hizo un poco lo mismo, ¿no? Veis un poco el nivel de uso, simplemente por tapizar con verde, con vida, lo que es la Plaza Mayor de Madrid. Toda la parte estética es importante, pero decía al principio que la parte ecológica es primordial, es fundamental, ¿no? Decía Heráclito, en este cuadro pintado de forma fantástica por Tiziano, que nadie puede bañarse en el mismo río 2 veces seguidas. ¿Por qué? Porque el agua fluye. En procesos de infraestructura verde, sobre todo en los corredores vinculados en medio urbano, tiene que haber dinámica, tiene que haber movimiento, tiene que haber funcionamiento ecológico. Cuando se hace un proyecto de un corredor, tiene que tener sección, tiene que tener elementos. En España, de una calle y a veces queda reducida simplemente a hacer una alineación de arbolado, que está muy bien, pero eso no supone de forma conceptual lo que es un corredor. De hecho, me gustaría por eso abordar el concepto europeo de infraestructura verde, ¿no? Podemos decir inicialmente que todo lo que no está construido, todo lo que es verde, podría formar parte de la infraestructura verde, es como el positivo y negativo de una foto, pero un sistema de espacios verdes urbano no es de infraestructura verde. No es infraestructura verde si no hay conectividad. Por tanto, si no hay conexión entre los diferentes espacios verdes, no hay infraestructura verde. De hecho, podemos simplificar un poco el mosaico urbano en 4 tipologías cromáticas, ¿no? Tenemos infraestructura verde, que podría ser todo lo vinculado a la naturaleza, a lo natural. La gris, que podría ser todo lo vinculado a la parte construida, edificios, aceras, infraestructuras. La parte azul, que son los espejos de agua, y también la parte marrón, ¿no? Que podrían ser las zonas abandonadas, las brownfield, o zonas que están a la espera de ser construidas. Pues estos 4 elementos cromáticos sirven en cierta medida para analizar de forma pormenorizada una situación territorial en una ciudad cualquiera, ¿no? En Europa, hasta el año 2013, no había una definición oficial de infraestructura verde, de hecho había más de 35 definiciones, pero en el año 2014 se publicó la oficial, ¿no? Y la Unión Europea dice que es una red, es decir, esa conexión de elementos naturales y seminaturales, que está diseñada y gestionada, es decir, tiene que haber conectividad, tiene que haber diseño, tiene que haber gestión, para proporcionar, que lo que también adelantó María antes, servicios ecosistémicos y proteger también a la biodiversidad. Porque la biodiversidad, desde el punto de vista conceptual europeo, es realmente el corazón de la infraestructura verde. Y obviamente es válida para integración tanto en asentamientos rurales como en asentamientos puramente urbanos. Yo, en mis trabajos, en mis publicaciones, yo siempre digo que la infraestructura verde es un concepto porque es multisémico, tiene diferentes acepciones, es multiescalar, como veremos, puedo trabajar a nivel micro y a nivel macro, es multifuncional y multiobjetivo, no es como otro tipo de proyectos de territorio que buscan un objetivo, aquí buscamos mucho, la multifuncionalidad es básica, es multitemporal,
trabajamos en 4 dimensiones, no en 3, ¿no? Estamos trabajando con elementos vivos, estamos dentro de la disciplina de arquitectura del paisaje, no de arquitectura pura, y es multidisciplinar. De hecho, aquí trabajamos ingenieros, arquitectos, médicos, sociólogos, humanistas, biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, decíamos que es aplicable a diferentes escalas, a escala de edificio, a escala de ciudad, a escala territorial, por ejemplo, la infraestructura verde de España o la infraestructura verde de Europa. Y desde el punto de vista anatómico, me gustaría utilizar esta rana de cristal, en la cual hay unos elementos, unos órganos vitales, que puede ser el corazón, los pulmones, el hígado, que están unidos con diferentes sistemas de circulación. Es decir, hay unos elementos básicos, fundamentales, que se llaman nodos o núcleos, esos órganos vitales, que en medio urbano podrían ser, por ejemplo, los bosques urbanos, que pueden ser también espejos de agua, como un lago, que están conectados con esos corredores, que tienen que ser funcionales desde un prisma ecológico, que pueden ser también verdes o azules. Un río puede ser núcleo y puede ser corredor, que pueden ser también continuos o discontinuos, en el caso de los stepping stones, ¿no? Y que están rodeados de unas zonas que podemos denominar tampón, ¿no? Que protegen en cierta medida la conectividad y la funcionalidad de la parte anatómica de la infraestructura verde. Por tanto, esta imagen que vemos en pantalla podría significar o podría trasladar esa imagen, también podemos decir incluso infantil, de lo que es una infraestructura verde a todas las escalas, pero sobre todo a escala urbana. Por tanto, lo que es la conectividad debe garantizarse. Si no hay conectividad, no hay funcionamiento ecológico, no hay infraestructura verde, o hay menos. Y un poco en medio urbano hay una cantidad enorme, un enorme elenco de diferentes elementos que podrían formar parte de la infraestructura verde, ¿no? En azul los que tienen agua y en blanco los que no la tienen, ¿no? Paseos marítimos arbolados, anillos verdes, zonas verdes deportivas, cementerios, cubiertas, muros, fachadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, algunos ejemplos de proyectos o de ideas vinculadas a la infraestructura verde: la realización de ecoductos encima de infraestructuras lineales que fragmentan el territorio, como son los ecoductos, en diferentes soluciones, depende del tipo de fauna que yo quiero conectar, incluso cangrejos en Australia, ¿no? Netherlands, Canadá, Francia, etc. Bosques urbanos y periurbanos formarían parte de la infraestructura verde. La agricultura, tanto intensiva como extensiva, como sus campos de arroz en China. Cementerios, perdón, vertederos recuperados, como este en Cataluña, en España. Por supuesto, las redes de parques y jardines. Este que veis en pantalla es Frederick Law Olmsted, el que práctica que es sumamente importante desde el punto de vista de funcionamiento ecológico y de concepto de infraestructura verde. ¿Por qué? Porque es una red conectada con corredores de grandes nodos, órganos vitales, de grandes espacios públicos, que tenía multifuncionalidad. ¿Qué buscaba? Primero, ofrecer a la ciudadanía de Boston sitios para desconectar de la artificialidad urbana, y segundo, también sitios para hacer regulación cuando había crecidas de ríos o tormentas. Por tanto, multifuncionalidad, conectividad, medio urbano, infraestructura verde urbana. Hablamos del siglo XIX. También toda la parte vinculada al agua, que luego abordaremos un poco más, forma parte de la infraestructura verde. Esto es la bahía de San Francisco, un río, por ejemplo, en Colorado. Y también, bueno, diferentes experiencias que poco a poco se van integrando en las ciudades, muy mediáticas, ¿no? Como tejados verdes, como muros verdes. Pero bueno, hay soluciones que requieren un importe económico importante, como esta que veis aquí, pero otras construcciones tradicionales, ¿no? Como por ejemplo en el norte de Europa, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, que tienen, bueno, una construcción sumamente sencilla y sumamente económica. Bien, todos los que estamos aquí en esta charla, en este webinar de hoy, creo que estamos más o menos concienciados, ¿no?, de la importancia de la infraestructura verde, de los elementos verdes en la naturaleza, ¿no? Pero a veces hay que vender el producto, ¿no? Hay que trasladar mediáticamente la importancia de esta realidad, ¿no? Había un artista austríaco que se llama Max Painter, que pintó en el año 1971 un cuadro que se llamaba La atracción intermitente
de la naturaleza. ¿Y qué planteó él? Planteó crear un bosque urbano, un trozo de un bosque urbano dentro de un gran campo deportivo, ¿no? Parece una idea alocada, una idea un poco distópica, un poco surrealista. Sin embargo, esta idea fue conocida hace 30 años ya por un artista sueco que se llama Klaus Littmann, y después de mucha perseverancia y de mucha lucha personal, política y económica, fue capaz de hacer realidad este sueño que tuvo en su momento el artista austríaco, ¿no? De hecho, consiguió que en un sitio, en un pequeño lugar austríaco, se desarrollase dentro de un campo de fútbol, perdón, se hiciese un bosque urbano con ejemplares arbóreos traídos de las inmediaciones. Ello permitió tener durante varios meses un bosque dentro de un campo de fútbol para que la gente de forma gratuita fuese a ver la realidad de la importancia, la variabilidad cromática, la variabilidad estacional y la verdadera importancia de la naturaleza como elemento, ¿no?, de recreo, de ocio y de contemplación. La verdad es que es una experiencia sumamente bonita, ¿no? Bien, hemos hecho un bosque dentro de un campo de fútbol y ahora vamos a hacer un campo de fútbol dentro de un bosque. Esto que veis en pantalla es el Parque Natural de Arseny Marchevsky, un pintor paisajista ruso. Hay un parque natural que lleva su nombre, que veis en pantalla, y bueno, a alguien se le ocurrió hacer un campo de fútbol dentro del propio bosque, ¿no? Yo creo que es una auténtica experiencia desafortunada, pero sin embargo me sirve para recordar que según datos del National Geographic, cada minuto que pasa se degrada o se elimina una superficie de bosque similar al de un campo de fútbol. Por tanto, debemos seguir trasladando, informando, divulgando este tipo de soluciones. Antes María adelantó lo de los servicios ecosistémicos, apareció también en la definición europea. Realmente el objetivo es la generación de este tipo de servicios, ¿no? Servicios para la población. Sabéis que hay, bueno, como 4 tipos de servicios ecosistémicos: el de hábitat o soporte, la tierra, la que permite en cierta medida que aparezcan los otros 3 servicios; los de regulación, por ejemplo, regulación térmica; los de abastecimiento, por ejemplo, la provisión, ¿no?, de agua, de alimentos; y luego también los vinculados a la cultura y a la salud, ¿no? Por ejemplo, el recreo, el ocio, incluso eso, la mejora de la salud física, psicológica, cognitiva, etc. En Europa hay diferentes formas de cuantificar los servicios ecosistémicos con diferentes sistemas. De hecho, el de soporte o hábitat se ha obviado, solo trabajamos con 3: provisión, regulación y culturales. ¿Cómo podríamos implementar una planificación de infraestructura verde urbana? Bueno, lo primero, tendría que haber un diálogo amplio y fluido entre los diferentes departamentos intra e interinstitucionales. Si no hay diálogo entre urbanismo, movilidad, parques y jardines, medio ambiente, esto no lleva espacial como compositiva de los diferentes elementos urbanos. Luego hay que identificar y cuantificar los diferentes servicios ecosistémicos. Después hay que integrar otros ingredientes en la ecuación, que es la demanda social y las oportunidades. ¿Por qué? Porque yo, cuando identifico y cuantifico servicios ecosistémicos, puede que haya más demanda de uno que de otro. Y a lo mejor puedo gestionar, ¿no?, los diferentes elementos de infraestructura verde para cambiar un poco la generación de ese tipo de servicios, ¿no? Y por último, obviamente, pues es elaborar un plan estratégico, a lo mejor a 20, 30 o 50 años, de infraestructura verde urbana. Bien, antes dije algo del agua, ¿no? Yo creo que el agua, obviamente, es inseparable, absoluto, de la infraestructura azul. El agua es el verdadero elemento de vida de los seres vivos, ¿no? Decía uno de los 7 sabios griegos, ¿no?, Tales de Mileto, que fue el que fundó a la postre la escuela jónica, ¿no?, que se dedicaba al conocimiento de la naturaleza como objeto de estudio. Él decía que el agua es el principio de todo, es el elemento básico del universo. El agua produce todas las cosas. Si no tenemos agua y no la gestionamos bien, sobre todo vinculado en términos de infraestructura verde urbana, tendremos un problema importante. De hecho, con el agua es un poco perverso, ¿no? Tenemos 2 problemas contrapuestos: el exceso y el déficit, ¿no? El agua está muy vinculado y sirve, por ejemplo, de termómetro con el cambio climático. De hecho, la disponibilidad de agua a través de los cambios en la distribución de lluvias, de humedad de suelo, de los ríos, nos permite medir
nuestras medidas de implementación o de mitigación frente al cambio climático. Y lo que es importante es que cada 20 años se duplica la cantidad de agua que consumimos. De hecho, cada día somos más y aún encima consumimos mayor cantidad de agua, ¿no? De hecho, se prevé que en el 2050 sea necesaria un 55% más de agua que la que se utiliza hoy actualmente, ¿no? Por tanto, debemos también de cambiar el chip, ¿no? Y de cambiar la forma de utilizar, gestionar y racionalizar el... Y este problema del agua tiene mucho que ver con la planificación urbana y con los asentamientos urbanos, ¿no? El medio natural, cuando tenemos un río, ¿no? Cuando hay muchas crecidas por inundaciones, por lluvias, obviamente pues hay un desbordamiento de cauces, pero poco a poco, por la permeabilidad del suelo, el río recupera un poco su estructura o su morfología inicial, ¿no? Sin embargo, cuando el hombre mete la mano, ¿no? En algunos sitios con elementos naturales vinculados a cauces fluviales, entubamos, canalizamos, construimos, y cuando se generan estos problemas que antes, por resiliencia territorial e hidrológica, se podrían mejorar, pues se generan este tipo de situaciones, ¿no? Bien, antes comenté que realmente debemos de apoyar, ¿no?, los procesos vinculados a la infraestructura verde desde diferentes prismas, pero tenemos la suerte a que nos guste esta predisposición psicológica. Está postulada por una teoría que se llama la biofilia, que es un término acuñado por Erich Fromm, el psicólogo norteamericano, bueno, en realidad austríaco, que escribió El corazón del hombre, y posteriormente popularizada por el 2 veces premio Pulitzer Edward Wilson, ¿no? La biofilia es esa afiliación innata de los seres humanos a otros organismos vivos. ¿Por qué tenemos en casa animales y plantas? Porque estamos preconfigurados psicológicamente a que nos gusten, a tocarlas, a sentirlos, a interactuar. De hecho, insisto, en el proceso de confinamiento europeo, y supongo que en vuestro caso igual, de la pandemia, las encuestas pusieron de manifiesto esa necesidad de volver a caminar en espacios verdes urbanos. De hecho, la biofilia es una de las 3 teorías que vinculan la mejora de la salud con los espacios verdes o los elementos vivos, ¿no? Que fue utilizada, por ejemplo, a principios del siglo en hospitales. Pero la biofilia no es solo plantas o animales, es también el agua, el fuego, lo oculto. De hecho, el hombre siempre ha estado apasionado con los elementos naturales. Desde el Neolítico ha ido representando elementos naturales de fauna y de flora en ornatos, en sus casas. Quien no conoce la arquitectura de Gaudí, ¿no?, el arquitecto de la naturaleza por antonomasia. Y de hecho, la biofilia ha dado lugar a un movimiento internacional que es el movimiento de ciudades biofílicas, ¿no?, que está liderado por Tim Bickley en Virginia, en Estados Unidos. Pues el movimiento de ciudades biofílicas tiene mucho que ver con la infraestructura verde urbana, porque no es solo un tema de jardinería, de ornato, de estética, es información, participación, divulgación, gobernanza, etc. De hecho, en el término biofilia es tan importante la parte bio, de vida, como la parte de filia, ¿no?, de gusto, de contacto, de vínculo. Una de las ciudades biofílicas que hay en el mundo, que recordar que ahora mismo hay 15 nada más, es Singapur, ¿no?, que ha pasado del concepto de lema de ciudad Singapur, una ciudad jardín, a Singapur, una ciudad en un jardín, ¿no? Veis un poco la imagen de una de las zonas de Singapur. Bien, ahora me gustaría abordar algún ejemplo a diferentes escalas, tanto a escala micro como a escala macro, que están, como digo, muy vinculados con ese movimiento de ciudades biofílicas o de urbanismo biofílico. Por tanto, podemos trabajar a escala micro, a escala de cirujano, ¿no?, y podemos trabajar a escala macro, a escala a lo mejor de prismático. De hecho, en función de si trabajamos a nivel de edificio, de bloque de edificios, de calles, de vecindario, de comunidad o de región, hay diferentes ingredientes o soluciones vinculadas a la mejora ambiental, social, sanitaria de los ciudadanos. A nivel más pequeño, a nivel de edificio, bueno, el ejemplo más significativo, supongo que lo conocerán ustedes, es el Bosco Verticale, ¿no?, que hay en... Ahora mismo hay en el mundo verticales, ¿no?, en diferentes ciudades. Tuvo unos problemas iniciales por temas de gentrificación ecológica, pero, por ejemplo, los últimos que se están llevando a cabo ahora mismo en Holanda
reservan ciertos pisos para gente con menos recursos, ¿no? Obviamente todo lo que es jardinería vertical, terrazas, ajardinamientos, y luego también a lo mejor a nivel ya de bloque o de multiedificio hay lo que se denomina la jardinería terapéutica, ¿no? O todo lo vinculado a los jardines que sanan, ¿no? Como este hospital, un hospital en Texas, el Dell's Children, donde se utilizan jardinería de plantas del sitio, donde se permite que entre la luz natural. Otros hospitales, otros ejemplos, el Legacy Beer House en Estados Unidos, el Florida Hospital Celebration en Estados Unidos, o el Dunleavy Stanford, también en este caso para niños, Children's Hospital, ¿no? Como vemos, una gran cantidad de proyectos vinculados a la integración de procesos ecológicos de infraestructura verde para la mejora de la salud. Este que ven en pantalla es un edificio en Australia que se hizo para aumentar la productividad de los trabajadores, ¿no? Entre el 5 y el 10%. Lo que hicieron fue, bueno, proporcionar mediante unas bombas que hay en la parte superior del edificio, cambiar cada 30 minutos el aire del edificio, ¿no? Ello conllevó, evidentemente, a una mejora de la productividad y aún encima en estos tiempos de confinamiento, cuando realmente la refrigeración y la aireación en los edificios es tan importante, pues realmente fue un acierto, ¿no? Bien, a nivel de vecindario, ya hablamos, subimos un poco de escala, hay diferentes opciones. Ahora mismo en Europa hay un movimiento importante de un cambio de paradigma, de uso y de entendimiento de conceptos de zonas comunes. Se está pasando de jardinería o de mantenimiento muy intensivo a un ajardinamiento más extensivo en procesos de naturalización urbana, ¿no? Supongo que conocerán ustedes a Gilles Clément, ¿no? Y el manifiesto del tercer paisaje, ¿no? Que ya en cierta medida pues, hablaba de este tipo de situaciones, ¿no? Y luego hay también ejemplos vinculados a barrios importantes, ¿no? De mejora de entornos urbanos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la mejora de la permeabilidad del suelo con procesos de levantamiento de zonas urbanas, por ejemplo, parking, y transformándolos en parte o parcialmente a zonas con más vegetación, ¿no? Y también microproyectos, en este caso en Bélgica, donde se transforma también parte de un aparcamiento con un proyecto muy sencillo que utiliza también el aglomerado o parte de drenaje en la parte inferior para integrar vegetación en medio urbano. Obviamente también algún ejemplo vinculado con el agua, algunos también con la parte religiosa o más social, otros también, por ejemplo, Leeds o Rotterdam, para servir de zonas de acopio de agua durante tormentas, y, por supuesto, todo lo vinculado con fuentes ornamentales. El problema es que a veces este tipo de fuente en Europa se repite en muchas ciudades y yo si pongo esta imagen realmente no sabemos dónde estamos, ¿no? Porque muchas ciudades, por ejemplo, en París, en Múnich, en algunas partes de Roma y en Madrid, a veces vemos las mismas tiendas, el mismo pavimento, el mismo mobiliario urbano, y estamos en un proceso, un geógrafo español denomina urbanalización, que es la banalización del urbanismo. Los buenos proyectos de urbanismo tienen que emanar del conocimiento del sitio, ¿no? Es sumamente pues, importante, ¿no? De hecho, algunos ejemplos significativos y buenos es el Promenade Plans de París, que en realidad es el precursor del High Line de Nueva York, ¿no? Es lo mismo que el High Line, pero mucho más antiguo que él, ¿no? O proyectos vinculados a lo mejor con restauración de zonas antiguamente pues, militares. Decía que la biofilia no es solo elementos vivos, es también elementos naturales. Por ejemplo, este parque, el Cedar Park de Michael Van Valkenburg en Estados Unidos, lo que hizo fue un símil de una formación geológica de la zona para trasladar ese sentimiento biofílico. Ya voy terminando. Simplemente un ejemplo un poco más a mayor escala. Es un parque público que era un vertedero en China, de la firma Turenscape, que ha transformado ese vertedero en una zona de macrofitas, de filtrado ecológico, con zonas de más ornato, con zonas de más naturalísticas y realmente una solución muy, muy interesante, ¿no? Y el tercer es a nivel de ciudad, aquí trabajaríamos ya a nivel de bosques urbanos, aumentando la proyección de cobertura de copa, trabajando a nivel multiescala, ¿no? De hecho, en este sentido hay una gran cantidad de ejemplos, ¿no? Como Portland, que está enfatizando la instalación de calles verdes, Pittsburgh, senderos acuáticos, Milwaukee, bolsillos verdes, etc.
Y quizás en Europa una de las más significativas es esta imagen, que es Hamburgo, que quiere mejorar incluso más de lo que ya tiene, todo lo que está vinculado a la infraestructura verde urbana, y quiere que en los próximos 15 o 20 años pues, podremos explorar la ciudad a bicicleta y a pie. Y acabo ya con esa alegoría o ese reclamo de que el agua es vida. Desde nuestros ancestros en Perú buscaban agua en el subsuelo, ¿no? Con estos puquios de Nazca, pero realmente la gestión del agua la hemos hecho mal, sobre todo en las ciudades, y de hecho hay una entidad ahora mismo norteamericana, ¿no? El US Water Alliance, que está trabajando para recuperar los arroyos y los ríos. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Esto es Filadelfia, año 1700, la cantidad de arroyos que había, en la actualidad, que aparte han desaparecido. Por tanto, lo que se tiende es a recuperar, incluso con proyectos de hidrogeomorfología fluvial, para que esos entornos sean pescables, nadables, bebibles, seguros, atractivos y accesibles, ¿no? Con diferentes soluciones, ¿no? Rain gardens, sistemas urbanos de drenaje sostenible, etcétera, etcétera. Por tanto, sin agua, obviamente, pues no hay infraestructura verde. Y el agua es recurso de diseño, es núcleo, es corredor, son soluciones basadas en la naturaleza y es ecología, estética y economía. ¿A quién no le gustaría trabajar en una oficina como esta, como la oficina Selgas en Madrid? Y acabo con esta imagen de un artista sueco, que es Roman Sidner, que se llama Botas de lluvia, ¿no? Sin agua, obviamente, pues no somos nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Un aplauso virtual para tu charla. Muy interesante, muy motivadora. Creo que todos quedamos muy interesados y entusiasmados para trabajar conjuntamente por esta infraestructura verde. Bueno, ahora le damos paso a la presentación de Jorge Vázquez y vamos a hacer algo. Las preguntas por favor, las escriben en el chat. Entonces, nos vamos a demorar a las 11:15. Entonces, posiblemente, entonces, Jorge, puedes presentar y tienes 15, 20 minuticos. Hola, buenos días. Buenos días. Jorge, no se oye todavía. No te oímos. Todavía tienes el micrófono apagado. Denme por favor un segundo. Ahora sí. Sí, ahora sí, Jorge. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, María del Pilar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Pedro por esa excelente presentación y por su generosidad. Yo sabía que eso de los 20 minutos iba a ser como complicado, especialmente para una persona pues con tanta experiencia y recorrido en estos temas. Entonces, yo deliberadamente y anticipándome a lo que podría ocurrir, puse mi última diapositiva de primera, ¿cierto? Porque tal vez sea más productivo e interesante poder compartir al final algunas impresiones y tener un diálogo con algunos de los asistentes si es posible. Entonces, voy a cortar mi presentación. Quiero partir simplemente de este recordatorio que nos hace un ecólogo brasilero de apellido Jorge, Sartori. ¿Sí? Yo no, o al menos yo no estoy viendo tu presentación. ¿Ya estás compartiendo? Sí, hace rato, perdón, no sé qué pasó. Pero Jorge, yo creo que no hay problema. Puedes presentar. De todas maneras, mira que empezamos más tardecito. Yo creo que no hay problema. No creo que no hay problema.
Ahí ya la ven. Sí, ahí ya. Ya sí, eso. Perfecto. Bueno, entonces voy a procurar, gracias a ti, voy a procurar entonces agotar en estos 15 o 20 minuticos algunas ideas principales, muy de nuestro contexto particular del Valle de Aburrá y más desde la óptica de un ciudadano que está, digamos, como haciendo parte, digamos, de procesos formativos en universidades y eventualmente en procesos de consultoría con entidades públicas especialmente, pero mis reflexiones son más reflexiones ciudadanas, si se quiere. Entonces quiero iniciar con esta imagen que me lleva siempre a plantear un aspecto, y es que la infraestructura verde y la estructura ecológica de nuestras ciudades no puede ser el residuo de lo que, digámoslo así, nuestros agentes económicos y nuestra incapacidad estatal y de gobierno y de gestión pública produce, ¿cierto? La infraestructura verde de nuestras ciudades y la estructura ecológica es una base natural que debe defenderse y que debe, digamos, conservarse y promoverse mediante una gestión que sea activa, no pasiva, porque si somos pasivos frente a estos elementos, lo que terminamos es teniendo una red de residuos, o ni siquiera podríamos llamarla red, sino como un conjunto de elementos disfuncionales y fragmentados que no construyen bienestar. Entonces, en muchas de las áreas de nuestras ciudades y particularmente de nuestra región del Valle de Aburrá, lo que tenemos es una escena parecida a la de la imagen, ¿cierto? Una matriz urbana densamente construida con unos espacios marginales o residuales para los elementos vitales que nos proveen esa cantidad de servicios ecosistémicos de los que Pedro hablaba. También quiero mencionar esta frase que hay allí de Sartori, porque no podemos perder de vista un contexto de país. Y nuestro contexto de país es bastante triste, como todos sabemos. Cada año alrededor de entre 150 y 250.000 hectáreas de bosque se pierden en el país. Antioquia es uno de los departamentos donde ese fenómeno es más agudo y pues no está de más recordar la responsabilidad que los urbanitas tenemos frente a esa conservación por fuera de las ciudades, porque allí es donde está, digamos, nuestro principal capital natural como sociedad. Y en últimas, lo que estamos produciendo en algunos entornos urbanos regionales es ciudades megadiversas en paisajes simplificados y degradados, ¿cierto? Entonces, es una paradoja que vivimos como sociedad, donde, digamos, nuestros paisajes rurales están intensificando sus procesos degradativos y nuestras ciudades eventualmente están ganando en calidad ambiental, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de los escenarios que tenemos que contemplar para unos paisajes equilibrados y funcionales, como los mencionaba Pedro. Como les decía, voy a iniciar por algunas ideas que pueden resumir mi presentación, digamos, bajo el escenario en que el tiempo no me sea suficiente para plantear todo lo que había preparado. Entonces, hay varios mensajes clave. El primero que quisiera destacar es que el potencial de renaturalización a partir de la infraestructura gris de la ciudad es alto, indudablemente, y no es despreciable, ¿cierto? Tenemos un gran potencial allí de desarrollo y ya la ciudad está avanzando de manera significativa, por lo menos en la concepción y en la fase, digamos, de sueño. Todavía no en la materialización, pero sí estamos soñando mucho con infraestructuras verdes en el espacio construido. Pero quiero destacar que la función social y ecológica de estas infraestructuras verdes es limitada si se la compara con, digamos, con la red o con el sistema de espacios públicos verdes y de parques que la ciudad debe construir y debe promover de forma cada vez más activa. El déficit de naturaleza en nuestra ciudad es alto y debe atenderse preferentemente en proximidad, ¿cierto? Esto es un elemento importante porque, como bien lo señalaba Pedro, hay que entender la demanda de esos servicios ecosistémicos y dónde está localizada y
allí es necesaria un mapeo bastante exhaustivo a unas resoluciones adecuadas de cuáles son esos déficits de naturaleza en nuestro territorio. Tenemos parcelas y tenemos porciones de nuestras ciudades, particularmente hablando de Medellín, donde tenemos índices de espacio público superiores a 5 metros cuadrados, pero también barrios y sectores de nuestras ciudades donde ese índice es incluso menor a 1 metro cuadrado. Entonces, ese equilibrio, pensando nuevamente en el huevo que nos presentaba Pedro, ese equilibrio y esa difusión de la infraestructura verde en todos los ámbitos de la ciudad es una tarea gigante que tenemos por construir como sociedad. Es un elemento clave para la salud pública, como Pedro lo mencionó. Para que eso lo podamos concretar y pasar del plano de los sueños al plano de las realidades, es necesario activar cada vez más de una forma muy eficiente los instrumentos de gestión y financiación del suelo que permitan ese mejoramiento de los índices de espacio público verde. ¿A qué me refiero con eso? Medellín es una ciudad, tal vez la ciudad más exitosa de Colombia en términos de recuperación o de captura de obligaciones urbanísticas y en reglamentación de sus procesos de compensación ambiental. Pero ese éxito aparente no se ve reflejado en el paisaje. Entonces, con bastante insistencia, muchos ciudadanos y cada vez más están haciendo esa pregunta, ¿cierto? ¿A dónde van nuestras obligaciones urbanísticas? Porque sin duda la actividad edificatoria de la ciudad se mantiene, ha tenido picos importantes, ha tenido declives, más no declives significativos, la dinámica urbana sigue, pero esa generación de infraestructuras públicas, entre ellas la infraestructura verde, no parece ir de la mano con esa actividad edificatoria. Entonces ahí como sociedad tenemos un reto enorme. Necesitamos saber dónde están esas obligaciones. Lo último que supimos es que una parte importante de esos recursos que por obligaciones urbanísticas genera la construcción en la ciudad se fueron a atender la crisis de salud pública debida a la pandemia. Eso puede tener todo el sentido en un contexto de crisis, pero para que se pudiera dar esa destinación, tuvo que haber ocurrido antes algo, y es ese montón de dinero, por llamarlo de algún modo, sin una destinación concreta y específica para mejorar estos índices de espacio público verde y en general de infraestructuras públicas para la ciudad. Entonces allí tenemos un vacío que es muy importante y que, digamos, a través de la renaturalización del espacio edificado, llamémoslo terrazas, llamémoslo muros verdes, no vamos a lograr el beneficio social y ambiental que esta ciudad, con los déficits que tiene, requiere, ¿cierto? En ese contexto o en un contexto más amplio, quisiera mencionar que las zonas periurbanas son las áreas más idóneas para empezar a equilibrar o a atender esos déficits de infraestructura verde en la ciudad o en algunos sectores de la ciudad. Esto generará y genera alguna fricción con el mercado inmobiliario y es importante tenerlo presente. Se requiere una planificación estatal muy activa para que ante una escasez de suelo que es evidente para generar espacio público verde en el suelo urbano, entendamos que las zonas periurbanas o las zonas más próximas a los límites urbanos oficiales de la ciudad son las áreas más idóneas para empezar a equilibrar de una forma contundente esos espacios públicos que la ciudad requiere. Otro aspecto que, digamos, es importante bajo el fenómeno metropolitano es que los municipios aledaños a Medellín tienen una oportunidad de hacer un desarrollo urbano más consciente y equilibrado, más pausado, técnicamente y políticamente más eficaz que el que Medellín ha logrado. Aprender, ¿cierto? Medellín tiene muchas cosas positivas por mostrarle a los municipios vecinos, indudablemente por la velocidad a la que se ha desarrollado su malla urbana, también tiene muchos errores que los municipios vecinos están en toda la capacidad de evitar, ¿cierto? Como lo mencionaba también Pedro, hay un elemento que es muy clave
y es la necesidad de articular y coordinar efectivamente la institucionalidad. En el plan de renaturalización que estamos avanzando para Medellín, desde la Secretaría de Medio Ambiente, hicimos el año pasado un análisis normativo y nos encontramos que en todas digamos, en todos los actos administrativos de la ciudad de los últimos 20 años hay una invocación a más o menos entre 40 y 50 entidades que tienen competencias en diferentes tareas de gestión relacionadas con el verde urbano. Entonces, esa cantidad de instituciones y de organizaciones tienen un reto muy complejo de coordinación y de articulación. Como lo señalaba Pedro, si no hay una alineación suficientemente clara entre las secretarías de infraestructura, medio ambiente, hacienda, agencias descentralizadas, EPM y todos los actores que tienen relevancia y digamos competencia con la gestión de la infraestructura verde de la ciudad, hacer una intervención efectiva allí va a ser más complejo. Y otro elemento que quiero destacar y que me parece muy importante en el contexto de esta charla, también con la introducción que hacías, María del Pilar, es que necesitamos intensificar de una manera muy fuerte la formación y la investigación para, digamos, tener lecciones aprendidas de lo que hemos hecho, para conocer el impacto real de lo que se hace, de lo poco o mucho que se hace, y para, digamos, documentar mejor esas prácticas y poder avanzar de una manera cada vez más calificada en nuestras tareas de gestión, de planificación, de diseño y de intervención en el verde urbano. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? María, ¿cuánto me queda para saber qué tan rápido voy en esta parte? Bueno, no, 5 minuticos más puedes tomarte. Listo, perfecto. Tenemos un reto como sociedad en nuestras ciudades y es intentar emular y intentar replicar una megadiversidad de la que Colombia, digamos, es una exponente generosa. Tenemos, hablando a escala de país, tenemos más de 30.000 plantas y en Medellín, en el inventario que se logró consolidar como parte de la política de biodiversidad de la ciudad, tenemos algo así como 2.600 plantas vasculares. Hasta hace muy poco, hasta hace unos 15 años, realmente muy poco tiempo, la ciudad tenía una diversidad específica muy baja en su arbolado urbano. Este es un proceso que se ha venido con mucho éxito a partir de financiación pública, de interés del Jardín Botánico, de participación de Corantioquia, del área metropolitana, y hoy podemos decir con orgullo que tenemos una ciudad que, aunque tiene unos déficits muy grandes de espacio público verde, tiene un jardín botánico difuso, por decirlo así. En 2005 teníamos unas 370 especies en el arbolado urbano de los municipios del Valle de Aburrá y hoy esa cifra está cercana a las 800 especies, según las últimas cifras del Jardín Botánico. Entonces, la tarea, digamos, de diversificar nuestro arbolado urbano la hemos hecho como con suficiencia, incluso con bastante eficacia. Entonces, ese es un aspecto, digamos, positivo a destacar. Otro elemento que, digamos, es muy notable a partir de lo que tenemos en esta región es que nuestros espacios verdes, nuestros espacios públicos verdes están en una gran medida concentrados en nuestra red de drenaje y en nuestro sistema vial. Entonces, sistema hídrico, infraestructura azul y sistemas de movilidad, infraestructura gris, son un gran potencial para cualificar nuestra infraestructura verde de ciudad. Voy a pasar esto rápidamente, esto también. Aquí tenemos, este mapa nos da una idea como del potencial que tenemos de renaturalización de la ciudad si tuviéramos una relación diferente con nuestros cuerpos hídricos. Ahí podemos tener ejemplos tan lindos y tan valiosos como el de la Quebrada de la Presidenta, pero podemos tener también ejemplos como estos, donde incluso agencias y organismos públicos canalizan drenajes en zonas de borde urbano para poder modificar, digamos, la edificabilidad de ese entorno o de esas riberas, ¿cierto? Entonces, hemos invadido, hemos ocupado de forma, digamos, antinatural e inconveniente esas áreas de retiro
de esas quebradas y de esos cuerpos hídricos, en muchos casos hemos privatizado esas zonas o las hemos vuelto espacios marginales asociados a nuestra red de movilidad, y allí hay una tarea muy grande como ciudad para renaturalizar toda la región. Asumir esa red azul como una red primaria de conectividad ecológica. Este es otro de los ejemplos que solemos tener. Esto es en una zona desarrollada mediante plan parcial, donde se supone que hay una lógica de planificación mucho más robusta, pero seguimos anclados a prácticas del pasado. Esto simplemente para redundar en el tema del déficit de espacio frente al espacio público verde. Traigo a colación una frase del gerente de Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, donde él dice que los municipios están destinando para otros fines los recursos que los constructores entregan por concepto de obligaciones urbanísticas. Esta es una frase que él ha mencionado desde hace ya varios años y que, digamos, nos deja muy mal parados, porque realmente ese desarrollo constructivo está asumiendo una responsabilidad con la ciudad, pero los municipios no están a la altura, digamos, del compromiso de retribuir en términos de espacio público esas áreas. Esta es la herencia de espacio público de un nuevo edificio de 15 pisos en el barrio Santa Mónica, en una zona central de la ciudad. Entonces, hay la posibilidad, obviamente cada zona de la ciudad tiene sus reglas diferenciadas, pero hay la posibilidad de que una gran edificabilidad, sea como sea que se ejecute, le devuelva a la ciudad en espacio verde o en recursos monetarios esas obligaciones urbanísticas. Y finalmente, el resultado en muchos casos está siendo lo cual es a todas luces inconveniente. Tenemos otro proceso que digamos es un proceso silencioso, pero muy dramático en nuestros barrios, que es el de la impermeabilización del suelo y digamos, lo que expresa un bajo reconocimiento del valor de esa infraestructura verde. Están desapareciendo antejardines por todos nuestros barrios y hay muy poco control urbanístico al respecto. Apropiación indebida del espacio público. Obviamente, nuestro paisaje urbano también refleja condiciones estructurales de nuestra sociedad y eso obra en contra de la infraestructura verde. Su ocupación de áreas que están destinadas a proveer servicios ecosistémicos. Ese espacio está al frente del Jardín Botánico de Medellín y, sin embargo, fue planificado y pensado para un arbolito, pero no está siendo utilizado. Un funcionario de la Secretaría de Infraestructura alguna vez mencionó que Medellín no puede tener especies que superen los 6 metros de altura. Entonces, tenemos un reto que es de formación, tenemos un reto que es cultural y que es enorme, porque en pleno trópico, donde tenemos todo el potencial y toda la capacidad de tener exuberante vegetación tropical, digamos, las restricciones para el suelo, para generar suelo verde, nos están llevando a tomar decisiones que son, digámoslo de alguna manera blanda, avaras con las necesidades sociales de calidad ambiental urbana. Pasaría a esto rápidamente. Aquí, en esencia, lo que necesitamos es mejores diseñadores, diseños multifuncionales, como lo mencionaba Pedro, alianzas con el sector privado, alianzas con la comunidad para el mantenimiento y la conservación de los espacios públicos verdes que se generen. Hay intentos desde el municipio para generar esos procesos de co-creación y de cogestión del espacio público verde, pero creo que en general somos bastante tímidos con esto. Y diría que para terminar, hay un tema de educación y de cultura muy fuerte que hacer por delante. Esta frase la traigo a colación porque me la compartió alguna vez una funcionaria de la Autoridad Ambiental Urbana que identificaba espacios idóneos para plantar árboles en algunos barrios. Esa es una frase de un ciudadano donde le plantea a la funcionaria pública que al barrio no traiga basura. Es decir, la asociación entre árbol urbano y, digamos, factores deseables e indeseables, está en la mentalidad de mucha gente. Entonces, hay un reconocimiento social que puede estar creciendo sobre el valor de la infraestructura verde,
pero aún tenemos una misión educativa y cultural muy grande porque, digamos, no estamos recibiendo en muchos casos con beneplácito la intervención estatal al respecto. Este es un texto que construí hace un par de años pensando en las restricciones físicas y culturales que tienen los elementos vivos de la infraestructura verde en nuestra sociedad, con las limitaciones de espacio, con las limitaciones económicas y con la poca biofilia que muchos ciudadanos expresan ante los elementos de la infraestructura verde. Este es el escenario. El árbol urbano debe ser frondoso, siempre verde, de floración vistosa y aromática, de frutos deliciosos, con raíz pivotante, de rápido crecimiento, longevo y además con autopoda. Pero, y aquí viene el problema, debe crecer en alcorques o en espacios de 2 por 2 metros, en separadores de 40 centímetros, separadores viales, entiendo, no obstaculizar redes aéreas o subterráneas, de bajo o nulo mantenimiento, porque además necesitamos generar espacios públicos que no dependan, lo voy a decir de forma caricaturesca, que no dependan del jardín botánico para que se conserven bellos y funcionales, resistente a los eventos climáticos extremos, no debe teñir los pavimentos y su sombra no debe propiciar delincuencia. Me he encontrado numerosas noticias últimamente donde ya hay conflictos entre el arbolado urbano y la red de cámaras de vigilancia que la Secretaría o las unidades de seguridad de la ciudad han estado instalando por toda la ciudad. Entonces ahí aparece un nuevo elemento, digamos, al cual nuestra infraestructura verde en teoría tiene que adecuarse, pudiendo diseñar espacios donde esos elementos puedan convivir. Yo, en aras de, digamos, de la conversación y de las posibles preguntas que existan por allí, dejaría allí. Muchas gracias, María del Pilar. Excelente, Jorge. Las dos presentaciones estuvieron muy interesantes y muy motivadoras. Tenemos 3 preguntas para este tiempo que nos queda. Esta pregunta la hace María Elena Gutiérrez, es para Pedro, y dice, ¿cómo podría hacerse restauración de los ecosistemas naturales, originales, para favorecer una estructura ecológica urbana y todos sus servicios sistémicos? La restauración del... Sí, muchas gracias por la pregunta. Obviamente es una pregunta muy compleja, ¿no? Y muy complicado de poder responder, ¿no? La restauración es, digamos, uno de los pilares fundamentales para hacer una buena planificación de la infraestructura verde, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España, la estrategia que se va a publicar en breve de infraestructura verde se llama Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y Restauración y Conectividad Ecológica. Es decir, habla de infraestructura verde y habla de otros 2 pilares, ¿no? Que es la conectividad, que como bien os decía, debe garantizar anatómicamente el funcionamiento de la infraestructura verde y, por supuesto, el tema de la restauración, ¿no? Hay soluciones genéricas, ¿no? de restauración, ¿no? Pero obviamente habría que analizar de forma pormenorizada cada elemento que se quiera restaurar, que sea un elemento verde, un elemento gris, perdón, azul. Por ejemplo, en Francia hay una entidad que se llama ONEMA, que lleva tiempo trabajando en hidrogeomorfología fluvial. ¿Y qué están haciendo? Es identificando aquellos ríos o cauces fluviales que han sido enterrados o que han sido desviados, hacen un estudio histórico de cómo era la forma, la morfología, los meandros que tenía el río y hacen proyectos de restauración integral de los ríos, no solo de la parte hídrica, sino también de toda la parte natural. De hecho, hay manuales muy interesantes sobre ellos de esta entidad, ¿no? Restaurar un elemento, un espacio, digamos, un ecosistema, no voy a decir un espacio ecológico, un ecosistema al estado original, obviamente es muy complicado. Se puede hacer, es muy complicado. Hay que hacer un estudio muy pormenorizado, hay que hacer una planificación a muchos años, pero se puede hacer. De hecho, en el mundo de la arquitectura del paisaje, ¿no? Vinculado sobre todo a procesos ecológicos, hay una frase que yo siempre utilizo que es el master plan ha muerto. Es decir, todas las propuestas rígidas, estáticas, territoriales, están dando paso a los denominados esquemas diagramáticos. Es decir,
una propuesta de dinámica ecológica, de restauración, de funcionamiento a 5, 10, 15, 20 e incluso 50 años. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Acá hay otra pregunta de Manuela Morales. Pedro y Jorge, ¿cómo consolidar la infraestructura verde como sistema socioecológico? ¿Quieres contestar tú, Jorge? ¿Quieres que hable yo y luego tú, o tú y luego yo? Si quieres, Pedro, habla tú, porque la otra pregunta es para Jorge. Entonces, ¿cómo consolidar la infraestructura verde como un sistema socioecológico? Vale, yo creo que obviamente la infraestructura verde tiene que ser socioecológica, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que hay como tres tipos de servicios, ¿no? Los de provisión, regulación y los culturales, todos son para beneficiar a la población. Pero específicamente el tercero, el cultural, habla de la sociología, ¿no? Decía Henry Thoreau, ¿no? El escritor y ambientalista norteamericano, que las ciudades son sitios donde mucha gente vive junta pero se siente sola. De hecho, la incohesión social es uno de los mayores problemas que hay a nivel urbano, ¿no? Y la infraestructura verde yo creo que supone una solución muy interesante para poder arreglarlos, ¿no? De hecho, con el COVID, antes os comentaba que hay mucha demanda poblacional para poder acceder, ¿no?, a los espacios verdes y recuperar esa cohesión social. En ciudades, por ejemplo, como Pamplona, en España, ahora mismo están diseñando o acotando una serie de parques cercanos a residencias de mayores para que solo pueda ir gente mayor y poder disfrutar de los espacios verdes, de forma que no se contagien con gente más joven, ¿no? Obviamente es una situación particular que en cierta medida pues, permitirá ese uso por parte de la población mayor de los espacios verdes, pero obviamente lo ideal es que haya todo tipo de edades en el uso, ¿no? Pero realmente la propuesta de infraestructura verde tiene que ser socioecológica. Tiene que haber funcionamiento ecológico y tiene que haber servicio social. Si no, no estaría bien planteada. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Sí, ahora para Jorge. Jorge, ¿qué pasó? Esta pregunta la hace David Emilio Restrepo. Gusto saludarte, David. ¿Qué pasó con el espacio público propuesto por el POT de 2014 y los instrumentos de gestión necesarios para materializarlo? Hola, Jorge, estás sin sonido. Otra vez, ahora sí. Hola, David, un saludo. Bueno, no tengo respuesta, yo no tengo una respuesta completa para esa pregunta, pero creo que sí se están haciendo esfuerzos para materializar esa estructura ecológica a través de instrumentos de financiación que están apenas parcialmente reglamentados. Creo que falta mucho más interés ciudadano y más interés de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y de las unidades relacionadas con el verde en la ciudad para hacer que esos instrumentos terminen siendo más efectivos. El área metropolitana hace tal vez 2 años reglamentó el Fondo Verde Metropolitano, pero hasta ahora no vemos los efectos de esa reglamentación. ¿A dónde va el Fondo Verde Metropolitano? Es una estrategia para capturar esos recursos de obligaciones urbanísticas y generar un equilibrio en la provisión de ese espacio público verde a escala metropolitana, para empezar un poco como a equilibrar esos déficits que están planteados territorialmente en nuestra región. Entonces, creo que el reto pasa mucho por la reglamentación de esos instrumentos que están planteados normativamente, pero que no están desarrollados en sus últimos detalles, y sobre todo en tener, digamos, opciones políticamente más audaces. Yo quería mostrar, si me permites, María del Pilar, yo dentro de la presentación tenía estos 3 ejemplos como ciudades que han hecho apuestas muy ambiciosas en términos con el espacio público verde. Entonces, quiero ser reiterativo en eso. La infraestructura gris de nuestras ciudades puede ser más consciente del paisaje en el que se inscriben y en el que se construyen esos artefactos, digámoslo así, que necesitamos para vivir en ambiente urbano. Pueden hacer un aporte indudable a la renaturalización de las ciudades, pero necesitamos
sí o sí, porque cumple funciones sociales, digamos, ineludibles y necesarias, sobre todo también pensando en problemas de salud mental y de salud física que tenemos como sociedad. Necesitamos ese espacio público verde. Aquí hay unas apuestas tan ambiciosas como el hecho de que Londres plantee que la ciudad sea un parque nacional declarado. Es decir, es como la antítesis de lo que todo el tiempo nos hemos imaginado que es un sistema de áreas protegidas donde estamos buscando coleccionar áreas silvestres o áreas que no han sido tocadas por el hombre. Londres, por la generosidad y por los planteamientos que hay en relación con el verde urbano, está planteándose ser un parque nacional. Y nuestra ambición está muy lejos de eso. Tenemos ejemplos interesantes. Aquí hemos declarado áreas protegidas urbanas, especialmente en áreas públicas, pero nos falta mucha más ambición al respecto. Es parte de la tarea que estamos desarrollando en el plan de renaturalización para Medellín, buscando que esos instrumentos del POT sí empiecen a materializarse y pasen de la norma a la práctica. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, yo creo que ya terminamos con las preguntas, aunque quiero leer una, que es una pregunta, pero quiero que sea más bien una reflexión que escribe Carlos Rosas y dice cómo sobrevivir a los cambios de gobiernos locales y a sus muchas veces absurdas decisiones cuando dejan de lado ideas y proyectos en infraestructura verde empezados a desarrollar por alcaldes quienes los antecedieron. Cómo se puede gestar proyectos que sean permanentes y pasen por encima de los decisores de turno. Bueno, esto lo quiero dejar más como una, realmente como una reflexión. Bueno, nuevamente, muchas gracias a Pedro y a Jorge, excelentes presentaciones, nos dejaron realmente con muchas ganas de seguir escuchándolos, desafortunadamente no podemos, no tenemos el tiempo, pero bueno, posiblemente en otra oportunidad. Y de nuevo, los invito a conocer la información sobre la especialización en infraestructura verde, en los que definitivamente vamos a tratar todos estos temas. Y gracias a todos ustedes por la participación, la asistencia. En la tarde, en el canal de YouTube de la Universidad de IA, podrán encontrar el video de esta presentación, de esta charla. Bueno, mil gracias a todos, un feliz día.